La seda de mi peor vestido se adhería a mi piel como un castigo que yo misma había elegido. No era seda de verdad, solo poliéster barato, que fingía ser algo mejor. La tela era lo suficientemente fina como para que pudiera sentir cada soplo del aire acondicionado contra mis muslos. El dobladillo caía de forma desigual, más corto de un lado, donde había intentado arreglar un desgarro con hilo que no combinaba del todo. Mis dedos jugueteaban con el borde deshilachado mientras estaba de pie en el pasillo fuera del estudio de mi padre, escuchando el murmullo bajo de voces masculinas detrás de la pesada puerta de roble. Me había vestido mal a propósito. Llevaba el pelo en un moño desordenado que me hacía parecer más joven, más descuidada. Y no llevaba maquillaje excepto por una mancha de pintalabios viejo que me había limpiado a medias. Mi padre tenía invitados importantes. Había dicho con ese filo en su voz que significaba negocios, significaba peligro, significaba que debía hacerme invisible. Así que había hecho lo contrario de invisible. Me había hecho olvidable. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies descalzos. Me había quitado los zapatos en algún lugar entre la cocina y aquí, dejándolos como migas de pan que no tenía intención de seguir de vuelta. La casa olía a humo de cigarro y colonia cara. Olores que no pertenecían a mi padre, sino a quienquiera que estuviera sentado detrás de esa puerta. Olores que hacían que mi estómago se retorciera con algo que no podía nombrar. No debería estar aquí. Debería estar arriba en mi habitación, con la puerta cerrada, fingiendo que no existía. Eso es lo que mi padre quería. Eso es lo que siempre quería cuando sus socios de negocios venían. Pero la curiosidad siempre había sido mi defecto fatal, la cosa que me metió en problemas más veces de las que podía contar. Y esta noche, algo se sentía diferente. El aire mismo parecía cargado, eléctrico, como el momento antes de que estalle una tormenta. La voz de mi padre se elevó ligeramente, audible a través de la puerta. Ella no es nadie, solo mi hija. No necesitas preocuparte. Yo me preocupo por todo. La otra voz cortó el aire como una cuchilla a través de la seda. Acento bajo y controlado que no podía ubicar del todo. Italiano tal vez, o algo similar, suavizado por años de hablar inglés. Todo en esta casa se convirtió en mi preocupación en el momento en que tu hijo me robó. Mi respiración se detuvo. Mi hermano. Por supuesto que esto se trataba de mi hermano. Marco no sabía con quién estaba tratando, dijo mi padre, y pude escuchar la desesperación arrastrándose en su tono. Es joven, estúpido, devolverá cada centavo. Tu hijo robó $3 millones de uno de mis cargamentos y desapareció como el humo. Esa voz de nuevo, tan tranquila que era casi un susurro, pero de alguna manera llenó cada rincón de la habitación. Se filtró a través de la puerta y se envolvió alrededor de mi garganta. El dinero lo puedo reemplazar. La falta de respeto es lo que requiere compensación. Presioné mi palma contra la puerta, sintiendo la veta de la madera bajo mis yemas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría magullarlas. Marco siempre había sido imprudente, siempre empujando los límites. Pero robar a la mafia, eso iba más allá de la imprudencia. Eso era suicida. Por favor. La voz de mi padre se quebró. Nunca lo había escuchado sonar así. Nunca lo había escuchado suplicar. Te daré lo que sea. La casa, mis negocios, todo lo que tengo. No quiero tu casa. Una pausa. El sonido de hielo tintineando en un vaso. Quiero a tu hijo, y hasta que lo tenga, tomaré otra cosa como garantía. La puerta se abrió tan repentinamente que tropecé hacia adelante. Apenas sosteniéndome en el marco de la puerta, el rostro de mi padre se puso blanco, pero yo no lo estaba mirando a él. No podía mirarlo porque cada fibra de mi ser, cada terminación nerviosa de mi cuerpo, se había orientado hacia el hombre sentado en el sillón de cuero junto a la ventana. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30. Ciertamente no más de 35. Pelo oscuro peinado hacia atrás, en un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Mandíbula fuerte, pómulos afilados, labios que parecían crueles incluso en reposo.
Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que el coche de mi padre, hecho a medida tan perfectamente que parecía una segunda piel. Sus ojos, cuando encontraron los míos, eran tan oscuros que parecían negros a la tenue luz del estudio. Pero no fue su belleza lo que detuvo mi respiración. Fue el reconocimiento. Conocía a este hombre. Conocía el ángulo exacto de su mandíbula, la forma en que sus largos dedos envolvían el vaso de cristal en su mano. Lo conocía porque había pasado 6 meses enamorándome de un fantasma, de un extraño en una cafetería que nunca me había dicho su verdadero nombre. Mía, dijo mi nombre como si lo estuviera saboreando, probando su peso en su lengua. No sonrió. No se movió. Solo me observó con esos ojos de obsidiana mientras el mundo se inclinaba bajo mis pies. «Tú», susurré. Mi voz salió rota, cruda. «Eres Dante Caruso». Dejó su vaso con movimientos precisos y controlados. Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros se materializaron de las sombras. Uno junto a la ventana, otro cerca de la estantería. Ni siquiera los había notado antes. Aunque tú me conocías como Daniel, el hombre que me había comprado café todos los martes y jueves durante 6 meses, que me había escuchado hablar sobre mis sueños de dejar esta ciudad, de estudiar arte en Florencia, que había tocado mi mano sobre la mesa y me había hecho creer en la posibilidad, en el futuro, en algo más allá del peso sofocante del mundo de mi padre. Daniel, que me había besado una vez bajo la lluvia fuera de esa cafetería y luego desapareció sin explicación, dejándome preguntándome qué había hecho mal. No, la palabra raspó mi garganta. Tú no eres... Esto no es... Tu padre no te lo dijo. La mirada de Dante se desplazó hacia mi padre, algo peligroso parpadeando en esos ojos oscuros. ¿No te advirtió que la estupidez de tu hermano tendría consecuencias? Déjala fuera de esto. Mi padre se movió entre nosotros, dándome la espalda, con los hombros rígidos. Ella no tiene nada que ver con las decisiones de Marco. Ella tiene todo que ver con ellas. Dante se puso de pie en un movimiento fluido, y me di cuenta de lo alto que era, de cómo parecía llenar la habitación solo con su presencia. Me ofreciste todo lo que tienes. Bueno, acepto esa oferta. El aire salió de mis pulmones. No podía respirar. No podía pensar más allá del rugido en mis oídos. ¿Qué? La voz de mi padre salió estrangulada. Dante caminó hacia nosotros, cada paso medido, deliberado. Los hombres detrás de él también se movieron, silenciosos como sombras. Se detuvo a centímetros de mi padre, tan cerca que podía oler su colonia. Cedro y algo más oscuro, algo que hizo que mi boca se secara. Tu hija. Sus ojos encontraron los míos sobre el hombro de mi padre. Vendrá conmigo. Vivirá bajo mi protección hasta que tu hijo devuelva lo que robó. Considérala una garantía de seguro de que cooperarás. Absolutamente no. Mi padre agarró mi brazo, tirando de mí detrás de él. Ella es mi hija. Noémia es parte de este mundo. Ella se convirtió en parte de este mundo en el momento en que nació en tu familia. La voz de Dante nunca se elevó, nunca cambió de inflexión, pero de alguna manera exigía atención absoluta. Y se convirtió en parte de mi mundo hace 6 meses cuando decidí que la quería. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué? Su mirada se clavó en la mía, y en esas profundidades negras vi algo que debilitó mis rodillas. Hambre, posesión, una oscuridad que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio envió calor acumulándose en mi vientre. ¿Pensaste que nuestros encuentros eran coincidencia? Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Que simplemente estaba en esa cafetería todos los martes y jueves? ¿Que simplemente me senté en tu mesa para hablar contigo sobre arte y sueños y todas las bonitas mentiras que te dices a ti misma sobre quién eres? ¡Estás loco! Las palabras salieron como un susurro. ¿Tú planeaste esto? ¿Todo? Yo planeo todo, cara. Se movió alrededor de mi padre como si fuera un mueble. Nada más que un obstáculo fácilmente evitado. Te vi en una galería hace 6 meses. Llevabas un vestido azul, mirando una pintura de Venecia, como si tuviera todas las respuestas a las preguntas que tenías miedo de hacer. Y decidí entonces que te tendría.
Mi padre se abalanzó. Fue torpe, desesperado, el movimiento de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. El guardaespaldas de Dante lo atrapó a mitad de camino. Lo golpeó contra el escritorio con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos de las fotos. Apareció una pistola, presionada contra la sien de mi padre. ¡No! Dante ni siquiera los miró. Sus ojos permanecieron en mí, oscuros y consumientes. Preferiría no matarlo delante de ti, pero lo haré si es necesario. ¡Para! Escuché mi voz desde muy lejos. Por favor, solo para. Entonces ven aquí. No fue una petición. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas con implicación. Mi padre hizo un sonido como un animal herido. La pistola se presionó más fuerte contra su cráneo. Mis pies se movieron un paso, luego otro. El vestido barato susurró contra mis muslos mientras cruzaba la alfombra persa, pasando los muebles de cuero, caminando hacia la órbita de un hombre que había orquestado 6 meses de mi vida, como si yo fuera una marioneta. Y él sostuviera todos los hilos. Me detuve cuando estuve lo suficientemente cerca para ver los destellos dorados en sus iris, lo suficientemente cerca para contar los latidos de su corazón en el pulso de su garganta. Olía exactamente como lo recordaba. Cedro y oscuridad, y algo indefinible, que me hacía querer inclinarme más cerca, incluso cuando cada instinto me gritaba que corriera. Buena chica. Su mano subió, los dedos rozando a lo largo de mi mandíbula, con una gentileza que contradecía todo lo demás sobre este momento. Siempre fuiste tan rápida para aprender. Te odio. Las palabras sabían a ceniza. Lo sé. En su pulgar trazó mi labio inferior. El toque tan ligero que podría haber sido imaginación. Me odiarás más antes de que esto termine. Pero también entenderás por qué hice esto. ¿Por qué no podía dejarte ir? Detrás de él, su guardaespaldas soltó a mi padre, quien se derrumbó contra el escritorio, jadeando. Los ojos de Dante nunca dejaron mi rostro. Empaca una maleta, dijo suavemente. Tienes 10 minutos. Trae lo que no puedas vivir sin ello. Todo lo demás te lo proporcionaré. ¿Y si me niego? Su sonrisa fue algo terrible, hermosa y cruel. Entonces tu padre muere. Tu hermano muere cuando lo encontremos. Y tú vienes conmigo de todos modos, pero con sangre en tus manos. Tu elección, mía, siempre ha sido tu elección. No era una elección, ambos lo sabíamos, pero me dio la ilusión de una de todos modos. Este hombre que me había cortejado con café y conversación, que me había hecho creer en posibilidades que no existían. Me aparté de él, de esos ojos oscuros y consumientes, y salí del estudio sobre piernas que se sentían como agua. Detrás de mí, escuché el sollozo roto de mi padre. Escuché la orden tranquila de Dante a sus hombres. Escuché el sonido de mi mundo rompiéndose como cristal sobre mármol. En mi habitación, miré fijamente la maleta abierta en mi cama. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la ropa, los zapatos, las pequeñas cosas que habían formado mi vida. Una fotografía de mi madre, muerta hace 10 años. Un cuaderno de bocetos lleno de dibujos de lugares que nunca vería. El collar barato que Dante me había dado la última vez que lo vi antes de que desapareciera. Sostuve el collar a la luz, un pequeño pájaro de plata, con las alas extendidas en vuelo. Libertad, había dicho cuando me lo dio. Algo que todos merecen. Casi me reí, casi lloré. No hice ninguna de las dos cosas porque tenía miedo de que, si empezaba, nunca pararía. Los 10 minutos pasaron como segundos, como horas. Cuando salí de mi habitación, arrastrando la maleta detrás de mí, Dante esperaba al pie de las escaleras. Mi padre no estaba por ninguna parte, solo Dante en sus sombras, y la promesa de todo lo que había temido desde el momento en que entendí lo que realmente era mi familia. ¿Lista?, preguntó, como si tuviera alguna opción en el asunto. Bajé las escaleras lentamente, cada paso alejándome más de la chica que había sido y acercándome a lo que sea que me estaba convirtiendo. El peor vestido que poseía de repente se sintió profético, vestida para un final que no había visto venir. Al pie de las escaleras,
Dante tomó mi maleta de mi mano. Sus dedos rozaron los míos, deliberados y persistentes. Dije en serio lo que dije en la cafetería. Murmuró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oír. Sobre querer mostrarte Venecia. Sobre todo eso. Mentiste sobre todo lo demás. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que me sentía. No. Su mano atrapó mi barbilla, forzándome a mirarlo. Mentí sobre mi nombre. Todo lo demás era verdad. El tipo de verdad más peligroso. Afuera, un SUV esperaba, negro y reluciente bajo la luz de la calle. La puerta estaba abierta como una boca lista para tragarme entera. Miré hacia atrás una vez a la casa de mi padre, a las ventanas oscuras, excepto por la luz en su estudio, donde su mundo había terminado esta noche. Luego subí al vehículo, a los asientos de cuero y las ventanas tintadas, y un futuro que no podía imaginar. Dante se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su muslo presionara contra el mío. La puerta se cerró con un clic terrible y final. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el SUV se alejaba de la acera. Su mano encontró la mía en la oscuridad entre nosotros, los dedos entrelazándose con los míos con una posesividad que debería haberme aterrorizado. «A casa», dijo simplemente. «Mi casa, donde te quedarás hasta que tu hermano aparezca, donde puedas mantenerme a salvo». «¿A salvo de qué?», se volvió para mirarme, y en las luces de la calle que pasaban, su rostro era todo ángulos y sombras. «De todos los que querrán usarte contra mí ahora, de los enemigos de tu hermano, de mis enemigos, de todos excepto de mí». El SUV aceleró, llevándonos a través de calles oscuras hacia un destino que no conocía, que no podía imaginar. La mano de Dante permaneció cerrada con la mía, cálida e inflexible. Una cadena disfrazada de consuelo, una jaula vestida de protección. Y a pesar de todo, a pesar de las mentiras, la manipulación, la seducción calculada, mi corazón traidor latía más rápido con su toque, recordando el café y la lluvia y los besos que habían sabido a posibilidad. El ático ocupaba todo el último piso de un edificio que había pasado 1000 veces, sin imaginar nunca lo que existía más allá de su fachada de mármol. Ventanas de piso a techo envolvían 3 lados, ofreciendo una vista de la ciudad que me hacía sentir como si estuviera flotando sobre el mundo en lugar de atrapada dentro de él. Los muebles eran de cuero negro minimalista, superficies de vidrio cromado que reflejaban la iluminación ambiental en tonos ámbar y dorado. Todo eran ángulos agudos y líneas limpias. Hermoso de la misma manera que un cuchillo es hermoso. La mano de Dante permaneció en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia adentro, un toque que se sentía a la vez protector y posesivo. Los 2 guardaespaldas que habían viajado en la parte delantera del SUV desaparecieron en algún lugar detrás de nosotros, sus pasos silenciosos en los pisos de madera. «Tu habitación está por ahí», señaló hacia un pasillo. «Segunda puerta a la izquierda. La mía está al final del pasillo. Tendrás privacidad, pero las ventanas no se abren y la puerta del balcón está cerrada. Por tu seguridad». «¿Quieres decir para evitar que huya?». Las palabras salieron planas, sin emoción. «Quiero decir para mantenerte con vida». Se alejó de mí, quitándose la chaqueta del traje con movimientos que eran inconscientemente elegantes. Marco robó a la familia Calabresa. Han puesto precio a su cabeza, y por extensión, a cualquier persona relacionada con él. La casa de tu padre estaba siendo vigilada. No habrías durado la noche. Quería llamarlo mentiroso. Quería creer que esto era solo otra manipulación, otro hilo que estaba tirando. Pero el agotamiento en su voz sonaba genuino, y la forma en que movió los hombros como si el peso del mundo se sentara sobre ellos parecía demasiado humana para el monstruo que necesitaba que fuera. «¿Por qué te importa?». Dejé mi maleta en el suelo, envolví mis brazos alrededor de mí misma. El aire acondicionado hacía que se me pusiera la piel de gallina en la piel expuesta. «Si me matan, tu problema está resuelto. No se necesita garantía». Se volvió para mirarme y algo peligroso parpadeó en su rostro.
¿Realmente crees que orquesté 6 meses de tu vida? ¿Aprendí todo sobre ti? ¿Te hice reír en esa cafetería solo para dejar que alguien te metiera una bala en la cabeza? Ya no sé qué pensar. Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos. No sé quién eres, quién soy yo, qué significa nada de esto. Dante cerró la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas. Sus manos subieron para enmarcar mi rostro, inclinando mi barbilla para que no tuviera más remedio que encontrar sus ojos. Ya no eran negros. Tan cerca, podía ver que en realidad eran de un marrón profundo, el color del espresso. «Eres Mia Santoro», dijo en voz baja. 23 años, estudiante de Historia del Arte que dejó los estudios para cuidar a su padre después de que su madre muriera. Tomas tu café negro con 2 azúcares. Dibujas en servilletas cuando crees que nadie está mirando. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda por caerte de la bicicleta cuando tenías 8 años. Tu pintura favorita es El nacimiento de Venus de Botticelli y lloras cada vez que hablas de no poder verla nunca en persona. Mi respiración se cortó. Él lo había recordado. Cada pequeño detalle que había compartido con el café. Cada pedazo de mí misma que le había dado a Daniel el extraño, él los había guardado como tesoros. «Esa es quien eres», continuó, sus pulgares acariciando mis pómulos. «Y yo soy Dante Caruso, jefe de la familia Caruso, italoamericano de 3ª generación, que construyó un imperio sobre la tumba de mi padre. Tengo 32 años. Tomo mi espresso solo. Colecciono arte renacentista. Y hace 6 meses, vi a una mujer en una galería que miraba las pinturas como si fueran portales a otro mundo, y decidí que quemaría todo lo que había construido solo para verla mirarme de esa manera. Eso es una locura, pero mi voz salió susurrada, sin aliento. Sí, su frente tocó la mía. Lo es, pero nunca he afirmado estar cuerdo en lo que a ti respecta. El momento se estiró entre nosotros, tenso como un cable. Su aliento rozó mis labios. Podía sentir el latido de su corazón a través de la fina tela de su camisa, constante y fuerte. Todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia adelante solo 1 pulgada, quizás menos, y nuestras bocas se encontrarían. En cambio, retrocedí. Necesito ducharme, pensar, procesar cualquier pesadilla en la que haya entrado. Algo parecido a la decepción cruzó su rostro, pero asintió y se apartó. Hay ropa en el armario. Hice que la trajeran esta semana. Tus tallas, tus colores preferidos, todo lo que puedas necesitar. Me reí, el sonido frágil. ¿Estabas tan seguro de que terminaría aquí? Estaba así de decidido. Recuperó su chaqueta de donde la había dejado sobre una silla. Habría encontrado otra manera si tu hermano no me hubiera forzado la mano. Pero el robo de Marco me dio la excusa que necesitaba, la justificación que mi familia aceptaría. Una excusa para secuestrarme. Una excusa para protegerte mientras simultáneamente resuelvo un problema. Se movió hacia el pasillo. Duerme, Mia. Mañana discutiremos las reglas, los límites, cómo funcionará este acuerdo. Esta noche, solo descansa. Dante. Su nombre se sintió extraño en mi lengua, demasiado íntimo, demasiado real. Se detuvo, miró hacia atrás. En la cafetería, cuando me besaste esa última vez, ¿algo de eso fue real? La expresión que cruzó su rostro fue cruda, sin reservas. Esa fue la cosa más real que he hecho. Es por eso que tuve que desaparecer, porque me estaba enamorando demasiado rápido, sintiendo demasiado, y no podía dejar que la emoción comprometiera el plan que ya había puesto en marcha. Se fue antes de que pudiera responder, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé sola en la enorme sala de estar, rodeada de un lujo que se sentía como una burla, y traté de recordar cómo respirar. El dormitorio, había indicado, era más grande que todo mi apartamento. Una cama tamaño king dominaba el espacio, vestida con ropa de cama blanca que parecía imposiblemente suave. El baño privado era todo mármol y cromo, la ducha lo suficientemente grande para 3 personas, y el armario. Lo abrí con manos temblorosas. Vestidos colgaban en filas ordenadas, organizados por color. Ropa casual, ropa formal, ropa de ejercicio,
zapatos alineados en el estante inferior. Todo, desde zapatillas hasta tacones. Los cajones contenían ropa interior, ropa de dormir, accesorios. Todo en mi talla, todo en estilos que yo misma habría elegido. Me había estudiado, me había aprendido. Se había preparado para este momento, con la misma precisión que probablemente aplicaba a cada aspecto de su vida. Agarré lo más simple que pude encontrar, un camisón de algodón suave, y me retiré al baño. La ducha estaba hirviendo, la presión del agua casi dolorosa contra mi piel. Me quedé bajo el chorro hasta que mis dedos se arrugaron, hasta que el vestido barato que había usado yacía en un montón empapado en el suelo de baldosas, hasta que no pude distinguir si la humedad en mi rostro era agua o lágrimas. Cuando finalmente salí, envuelta en una toalla que probablemente valía más que un mes de alquiler, encontré una bandeja en la mesita de noche. Sopa, algo que olía a verduras y hierbas, y pan todavía caliente del horno, una copa de vino tinto, una nota con una letra elegante. No cenaste. D. No debería haberlo tocado. Debería haberlo tirado contra la pared. Rechazar esta pequeña amabilidad, como debería rechazar todo sobre esta situación. En cambio, me senté en el borde de la cama y comí cada gota, repentinamente hambrienta, de una manera que no había estado en meses. La sopa sabía casera, el pan se derretía en mi lengua. El vino me calentaba de adentro hacia afuera, aflojando los nudos en mis hombros. Odiaba que fuera bueno. Odiaba que él supiera que tendría hambre, que hubiera anticipado esta necesidad como había anticipado todo lo demás. Apenas dejé la bandeja vacía a un lado cuando mi teléfono vibró. Mi padre. «Mía, cariño, ¿estás bien? ¿Te hizo daño?» «Estoy bien». Mantuve mi voz baja, consciente de que los hombres de Dante estaban en algún lugar en este ático, que las paredes podrían tener oídos. Él me tiene en un ático en el centro. Dice que es por mi protección. ¿Protección? La risa de mi padre fue amarga. Él te quiere, Mía. Te ha querido desde antes de que sucediera todo esto con Marco. Debería haberlo visto venir. Debería haberte protegido mejor. ¿Qué quieres decir con desde antes? Mi mano se apretó sobre el teléfono. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de él? El silencio se extendió a través de la línea. Luego, 6 meses, tal vez 7. Uno de sus hombres se me acercó, hizo preguntas sobre ti, tu rutina, tus hábitos, dónde te gustaba pasar el tiempo. Pensé que te estaba investigando por Marco, asegurándose de que tu hermano no se estuviera involucrando con la gente equivocada. Para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, ya estabas reuniéndote con él para tomar café. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Daniel era realmente Dante Caruso y no dijiste nada? ¿Qué podía decir? ¿Que un jefe de la mafia estaba cortejando a mi hija? Eso te habría hecho correr directamente hacia él solo para fastidiarme. Su voz se quebró. Pensé que si me mantenía callado, si dejaba que siguiera su curso, él perdería interés. Los hombres como él siempre lo hacen. Pero luego Marco le robó. Y de repente, Dante tuvo la excusa perfecta para tomar lo que quería. Terminé, mi voz hueca. Estoy trabajando para sacarte. He hecho llamadas, contactado a viejos contactos. Solo aguanta, cariño. No lo dejes. No le des nada. Prométemelo. Miré alrededor del dormitorio a la ropa que había elegido, la comida que había enviado, el cuidado envuelto en prisión. Tengo que irme. Mía. Colgué, apagué el teléfono, lo puse en la mesita de noche y miré la pantalla oscura hasta que mi visión se nubló. Dormir debería haber sido imposible, pero el agotamiento me arrastró como una marea. Soñé con cafeterías y lluvia, con besos que sabían a promesa, con manos que tocaban con reverencia antes de cerrarse en puños. La mañana llegó con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que no me había molestado en cubrir. Me desperté desorientada momentáneamente, olvidando dónde estaba, hasta que la memoria volvió como una ola. El ático de Dante. Prisionera de Dante. El plan de Dante que había estado en marcha
mucho antes de que yo supiera su nombre. Alguien había preparado ropa mientras dormía. Vaqueros oscuros, un suéter suave, ropa interior todavía en su empaque. La eficiencia de ello hizo que mi piel se erizara. Me vestí rápidamente, hiperconsciente de que me estaba poniendo ropa que él había seleccionado, cubriendo mi cuerpo con la armadura que él había proporcionado. El olor a café me atrajo por el pasillo. Encontré a Dante en la cocina, apoyado contra una encimera de mármol con una taza de espresso en la mano. Se había cambiado a pantalones oscuros y una camisa blanca con botones y las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos marcados con músculo y un tatuaje que no podía distinguir del todo. Su cabello todavía estaba húmedo de la ducha. Levantó la vista cuando entré, y algo en su expresión se suavizó. ¿Café? Señaló una máquina que probablemente costaba más que un coche. Recuerdo cómo lo tomas. Puedo hacer mi propio café, pero me moví hacia la máquina de todos modos, porque la cafeína se sentía necesaria para lo que trajera este día. Hay reglas que necesitamos discutir. Dejó su taza. Límites que te mantendrán a salvo y harán que este acuerdo sea soportable para ambos. ¿Acuerdo? Me reí sin humor. ¿Es así como llamamos al secuestro ahora? Prefiero custodia protectora. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Pero llámalo como quieras si te ayuda a dormir por la noche. No dormí. La mentira salió fácilmente. Pasé toda la noche planeando cómo escapar. ¿Se te ocurrió algo factible? Sonaba genuinamente curioso. No. Añadí azúcar a mi café. Vi cómo se disolvía. Las ventanas no se abren. La puerta está vigilada. E incluso si lograra salir del edificio, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a la casa de mi padre donde los calabreses están vigilando? ¿A amigos que estarían en peligro por asociación? Estoy atrapada y lo sabes. Estás protegida, corrigió. Hay una diferencia. Dime las reglas. Me volví para enfrentarlo, la taza de café agarrada entre mis manos como un salvavidas. Dime cómo opera esta prisión. Su mandíbula se tensó. Tienes vía libre en el ático. Mis hombres no entrarán en tu habitación, a menos que haya una emergencia. Puedes usar el gimnasio, la biblioteca, la sala de medios. Cualquier cosa que necesites, libros, materiales de arte, lo que sea, se te proporcionará. Un médico vendrá semanalmente para asegurarse de que estés sana. ¿Y si quiero salir? Puedes. Conmigo o con 2 de mis guardias. Nunca sola. Se movió más cerca, su presencia llenando el espacio entre nosotros. No te mantengo encerrada en una jaula mía, pero tampoco dejaré que mueras por los errores de tu hermano. ¡Qué noble! Las palabras sabían a ácido. ¿Qué pasa con mi padre? Mi vida, mi trabajo. Tu padre está siendo vigilado. Aseguraremos su seguridad mientras coopere. En cuanto a tu trabajo, eras barista en una cafetería ganando el salario mínimo. He depositado el salario de 6 meses en tu cuenta como compensación por la interrupción. La desestimación casual de mi vida, la reducción de todo lo que era a una cantidad en dólares, hizo que la rabia floreciera caliente en mi pecho. ¿Crees que puedes simplemente comprarme? ¿Reemplazar mi existencia con dinero y ropa cara? Creo que puedo mantenerte con vida. Su voz se endureció, lo cual es más de lo que tu padre logró hacer, más de lo que estabas logrando por tu cuenta. Estaba bien antes de que te insertaras en mi vida. Estabas sobreviviendo. Dejó su taza con fuerza suficiente para que el sonido resonara en la cocina. Trabajando en un empleo sin futuro, apoyando a un padre que se jugó el fondo de tu universidad, soñando con galerías de arte en ciudades que nunca verías porque estabas demasiado ocupada siendo la salvadora de todos. Eso no es estar bien, cara. Eso es muerte lenta. La verdad de ello dolió más que cualquier bofetada. ¿Y qué? ¿Me estás rescatando? ¿Es esa la historia que te cuentas a ti mismo? Te estoy reclamando. Su mano salió disparada, atrapó mi muñeca, me atrajo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados en sus iris de nuevo. Vi algo que quería y lo tomé. Eso es quien soy, lo que soy. Y sí, te mantendré a salvo en el proceso. Pero no confundas protección con altruismo. Esto es puro egoísmo. Mi pulso martilleaba contra sus dedos. ¿Qué quieres de mí?
Todo. La palabra fue apenas un susurro. Tu tiempo, tu atención, tu eventual confianza. Y cuando estés lista, cuando dejes de odiarme lo suficiente como para recordar por qué solía sonreír cuando entraba en esa cafetería, quiero todo lo demás también. Nunca dejaré de odiarte. Ya veremos. Soltó mi muñeca, dio un paso atrás. Un tutor llegará esta tarde. Mencionaste querer terminar tu carrera. He arreglado instrucción privada en historia del arte. Tantos cursos como quieras. El gesto debería haberse sentido manipulador como todo lo demás. En cambio, se sintió como si hubiera metido la mano en mi pecho y sacado sueños que había enterrado hace años. ¿Por qué? Porque mereces aprender, crecer, convertirte en quien hubieras sido si la vida no te hubiera golpeado. Recogió su chaqueta de una silla cercana. Tengo negocios hoy. Estaré fuera hasta la noche. Marco se quedará contigo, uno de mis hombres. Se le ha instruido que no participe a menos que inicies la conversación. Trata de no hacer nada que requiera que te restrinja. ¿A dónde vas? Algo peligroso brilló en sus ojos. A recordarle a tu hermano que las acciones tienen consecuencias. No te preocupes, no lo mataré todavía. Pero necesita entender lo que te ha costado con su codicia. Espera. Pero ya se estaba moviendo hacia la puerta, ya dejándome sola con mi café y mi confusión, y la terrible comprensión de que una parte de mí, una pequeña parte traidora, estaba aliviada de que no fuera a lastimar a Marco. La puerta se cerró detrás de él, con un clic suave. Me quedé en la cocina rodeada de mármol, cromo y luz de la mañana, una prisionera en una jaula dorada, que no podía recordar del todo por qué quería escapar. La tutora llegó exactamente a las 2 horas, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y cabello gris, recogido en un moño ordenado y brillante. Se presentó como la doctora Elena Rossi, profesora emérita de la universidad a la que alguna vez soñé con asistir. La ironía no se me escapó. Dante me había traído la montaña, ya que yo no podía ir a la montaña. Nos sentamos en lo que Dante llamaba la biblioteca, una habitación forrada de piso a techo, con libros que realmente parecían leídos en lugar de decorativos. Volúmenes encuadernados en cuero en italiano e inglés. Textos de historia del arte que hacían que mis dedos picaran por tocarlos. Primeras ediciones que probablemente costaban más que la casa de mi padre. El señor Caruso me dice que tienes un interés particular en el arte renacentista, dijo la doctora Rossi, organizando sus materiales en la mesa de caoba entre nosotras, específicamente, los maestros italianos. Él le dice a todo el mundo muchas cosas. No pude evitar la amargura en mi voz. Ella me miró por encima de sus gafas de lectura, algo parecido a la comprensión en su expresión. Conozco a Dante desde que era un niño. Su madre era una mecenas de las artes. Ella financió mi investigación durante años antes de morir. No es un hombre fácil, pero tampoco carece de honor. ¿Honor? Me reí sin humor. ¿Es así como llamamos a esto? Lo llamo complicado. Abrió un libro de texto grueso, revelando fotografías brillantes de pinturas que solo había visto en una pantalla de computadora. Pero no estamos aquí para discutir sus métodos. Estamos aquí para discutir el uso del claroscuro por parte de Caravaggio y por qué revolucionó la pintura barroca, a menos que prefieras desperdiciar nuestro tiempo con autocompasión. La reprimenda aguda me tomó por sorpresa. Luego, a pesar de todo, sentí que la comisura de mi boca se contraía. Caravaggio era un asesino que murió huyendo de sus crímenes. Parece apropiado para la lección de hoy. Ahí está, ese es el fuego que me dijeron que esperara. La doctora Rossi sonrió. Ahora, comencemos con la vocación de San Mateo. Dime lo que ves. Durante 3 horas me perdí en el arte y el análisis, en discusiones sobre la luz y la sombra, y las técnicas revolucionarias que habían cambiado la pintura para siempre. La doctora Rossi era brillante, desafiante. Nunca me hablaba con condescendencia a pesar de las lagunas en mi educación formal. Me trataba como una erudita, no como una prisionera. Y me encontré respondiendo con un entusiasmo que pensaba muerto. Cuando finalmente empacó sus materiales, se detuvo en la puerta. A la misma hora el jueves, estaré aquí. ¿Dónde más estaría? No es como si tuviera otros planes.
Dante mencionó que dibujabas. Sacó un paquete envuelto de su bolso. Estos son lápices de grado profesional, carbón, papel, mejor que servilletas. Tomé el paquete con manos temblorosas. Gracias. Agradécele a él. Él es quien notó lo que necesitabas. Se fue antes de que pudiera responder, sus pasos resonando por el pasillo. Desenvolví el paquete lentamente, con reverencia. Los suministros en el interior eran de primera calidad, del tipo que había codiciado en las tiendas de arte, pero que nunca podía justificar comprar. Cada lápiz se sentía perfectamente equilibrado en mi mano. El papel era grueso, texturizado, rogando ser marcado. Marco, el guardaespaldas, no mi hermano, observaba desde su posición cerca de la ventana, mientras extendía todo sobre la mesa de café. Era joven, quizás 25, con el tipo de belleza sosa que lo hacía instantáneamente olvidable, perfecto para alguien que necesitaba mezclarse entre la multitud. ¿Dibujas?, preguntó, rompiendo horas de silencio. Levanté la vista, sorprendida de que hubiera hablado. A veces, cuando no puedo dormir, o pensar con claridad. El jefe tiene algunos de tus bocetos enmarcados en su oficina. Cambió su peso incómodamente. De la cafetería, los que dejabas en servilletas. Mi estómago cayó. ¿Qué? Sí, la camarera los recogía después de que te ibas. Se los daba a él. Tiene quizás 20 de ellos. Dibujos de caras, edificios, ese tipo de cosas. Marco se encogió de hombros. Me pareció raro, pero dijo que le ayudaban a entender cómo veías el mundo. Dejé el lápiz que había estado sosteniendo, repentinamente mareada. Él los guardó. Los ha tenido todo este tiempo. Guardados, enmarcados, los mira cuando cree que nadie está mirando. La expresión de Marco era cuidadosamente neutral. Por lo que vale, he trabajado para muchos jefes. Nunca he visto a uno mirar nada de la manera en que mira esos dibujos o de la manera en que te mira a ti. Está obsesionado. La palabra sabía a veneno. Sí. Marco no estuvo en desacuerdo. Pero hay cosas peores que ser la obsesión de un hombre que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Eso no es romántico. Eso es aterrador. ¿No puede ser ambas cosas? Se movió hacia el pasillo. Voy a revisar el perímetro. Quédate adentro. No hagas ninguna estupidez. Cuando se fue, tomé un lápiz y comencé a dibujar sin pensar. Las líneas se convirtieron en curvas. Las curvas se convirtieron en un rostro. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, boca cruel que me había besado como si yo fuera oxígeno. Antes de darme cuenta, Dante me miraba desde la página, representado en carbón y sombra. Debería haberlo roto. En cambio, lo firmé con un salvajismo que rasgó el papel. Luego, comencé otro. Dante regresó cuando el sol se ponía, pintando el ático en tonos de ámbar y sangre. Escuché su voz primero, baja y controlada, hablando italiano con alguien por teléfono. Luego pasos, el sonido de su chaqueta siendo descartada, el tintineo de hielo en un vaso. Me quedé en la biblioteca, rodeada de dibujos que había pasado la tarde creando. Rostros, manos, detalles arquitectónicos de memoria. Y en el centro, un boceto que no pude obligarme a ocultar. Dante durmiendo, imaginado, vulnerable de una manera que nunca lo había visto. Has sido productiva. Su voz vino desde la puerta, haciéndome saltar. Se había aflojado la corbata, remangado las mangas. Había sangre en su puño, solo una mancha, apenas visible, pero inconfundiblemente roja. ¿De quién es esa sangre? Me puse de pie, poniendo la mesa entre nosotros. Miró hacia abajo, notó la mancha y frunció el ceño. No de tu hermano, si eso es lo que te preocupa. Uno de sus asociados pensó que podía negociar. Estaba equivocado. Lo mataste. Rompí su brazo y lo envié de vuelta a los calabreses con un mensaje sobre respetar los límites. Dante entró en la habitación, su mirada barriendo los dibujos esparcidos en cada superficie. Matarlo habría comenzado una guerra. Prefiero soluciones más elegantes. Se detuvo cuando llegó al boceto de él mismo durmiendo. Lo levantó con dedos cuidadosos. Lo estudió a la luz que se desvanecía. Algo cambió en su expresión.
algo crudo y sin reservas que hizo que mi respiración se detuviera. ¿Es así como me ves?, preguntó en voz baja. Pacífico, seguro. Es como imagino que te verías si alguna vez bajaras la guardia. La honestidad me sorprendió, lo cual supongo que es nunca. Bajé la guardia contigo. Dejó el dibujo a un lado. Se movió más cerca. En esa cafetería todos los martes y jueves durante 6 meses. Esas eran las únicas horas en mi semana en las que no era Dante Caruso, jefe de una familia criminal. Solo era Daniel, un hombre tomando café con una mujer que le hacía olvidar por qué había aprendido a ser duro. Mentiste sobre tu nombre. Dije la verdad sobre todo lo demás. Otro paso más cerca. Cuando dije que eras hermosa, eso era verdad. Cuando dije que pensaba en ti constantemente, eso era verdad. Cuando te besé bajo la lluvia y dije que nunca había querido nada más que seguir besándote, esa fue la cosa más verdadera que he dicho. Entonces, ¿por qué desapareciste? La pregunta se arrancó de mí. ¿Por qué me besaste así y luego desapareciste durante 3 meses sin una palabra? Se detuvo a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cedro y algo más oscuro. Pólvora tal vez, o el sabor metálico de la violencia. Porque me estaba enamorando de ti, y el amor hace a los hombres débiles, los hace vulnerables, y no podía permitirme la vulnerabilidad cuando estaba planeando destrozar a tu familia para llegar a tu hermano. Así que elegiste la venganza sobre... No pude terminar. Sobre nosotros, casi había dicho, pero no había un nosotros. Nunca lo hubo. Elegí la supervivencia. Su mano subió, los dedos rozando a lo largo de mi mandíbula. Mi familia, mis responsabilidades, el peso de generaciones de Carusos que construyeron su imperio sobre sangre y lealtad. Elegí el deber sobre el deseo. Pero nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de planear cómo te haría mía una vez que el caos se calmara. Y Marco simplemente te dio la excusa perfecta. Marco forzó mi mano antes de lo que quería. Su pulgar trazó mi labio inferior, el toque eléctrico. Había planeado esperar para cortejarte adecuadamente una vez que la deuda de tu hermano estuviera saldada. Pero cuando los calabreses pusieron precio a las cabezas de los Santoro, tuve que moverme. Tuve que llevarte a un lugar donde pudiera protegerte. Esto no es protección, es posesión. Sí, no lo negó. Poseo lo que valoro, y mía, te valoro más que cualquier otra cosa en mi mundo. Más que el dinero, más que el poder, más que el imperio que mi padre murió construyendo. Yeshua, su otra mano subió para enmarcar mi rostro, manteniéndome quieta mientras esos ojos oscuros perforaban los míos. Sé que me odias, sé que piensas que soy un monstruo, pero soy el monstruo que te mantendrá con vida. Quien te dará todo lo que alguna vez soñaste, quien te adorará como las obras maestras del Renacimiento que tanto amas. No puedes comprarme con tutores y materiales de arte y palabras bonitas. No estoy tratando de comprarte. Su frente tocó la mía. Estoy tratando de mostrarte que la vida que te ofrezco no es una jaula. Es libertad. Libertad real para ser quien quieras ser, sin preocuparte por el dinero, o la seguridad, o los fracasos de tu padre. La libertad sería dejarme ir. La libertad sería hacer que te mataran. Su voz se endureció. Los calabreses tienen ojos en todas partes. La casa de tu padre está bajo vigilancia. Tus amigos están siendo vigilados. El único lugar donde estás a salvo es aquí conmigo, detrás de una seguridad que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Qué conveniente para ti. Conveniente habría sido dejarte morir y usar tu cadáver como un mensaje para tu hermano. La brutalidad de la declaración me hizo estremecer. Conveniente habría sido nunca entrar en esa cafetería, nunca aprender que tomas tu café con 2 azúcares, nunca besarte bajo la lluvia. En cambio, compliqué toda mi vida porque no podía dejar de pensar en cómo mirabas las pinturas como si tuvieran los secretos del universo. Se apartó, se pasó una mano por el pelo, el primer signo de frustración que había visto en él. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Estoy obsesionado contigo. Lo he estado desde el momento en que te vi. He roto reglas, puesto en peligro alianzas,
gastado recursos que deberían haber ido a otra parte, todo para crear una situación en la que pudiera mantenerte cerca. Eso no es racional, no es inteligente. Es puro deseo egoísta envuelto en la excusa de la protección. Al menos lo admites. Nunca he negado lo que soy. Se movió hacia la ventana, miró hacia las luces de la ciudad, comenzando a brillar en la oscuridad. Soy un monstruo que dirige un imperio construido sobre el miedo y la violencia, pero también soy un hombre que memorizó tu pedido de café, que te escuchó hablar sobre Botticelli durante horas sin aburrirse, que guardó cada boceto que dejaste atrás porque eran pedazos de tu alma representados en grafito. Quería odiarlo, necesitaba odiarlo, pero el agotamiento en su voz, la tensión en sus hombros, la forma en que simplemente se desnudó con confesión, lo hacía humano de una manera que no podía reconciliar con el jefe de la mafia que había orquestado mi secuestro. Te dibujé. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Esta tarde, múltiples veces, me dije a mí misma que estaba tratando de entenderte, pero realmente ¿Solo estabas qué? Se volvió, y la vulnerabilidad en su expresión me robó el aliento. Recordando. Envolví mis brazos alrededor de mí misma, recordando a Daniel, el hombre que me hacía reír, que escuchaba como si lo que yo decía importara, que me besaba como si fuera preciosa. Ese hombre todavía está aquí. Dante cruzó de nuevo hacia mí en 3 largas zancadas. Debajo de la violencia y los juegos de poder y el mal necesario. Daniel siempre fue solo Dante fingiendo que podía ser normal por unas horas a la semana. Pero Daniel era una mentira. Daniel era la verdad sin contexto. Sus manos enmarcaron mi rostro de nuevo, inclinando mi barbilla para que no tuviera más remedio que encontrar sus ojos. Cada palabra que te dijo era real. Cada toque era genuino. La única mentira era el nombre. E incluso eso, Daniel es mi segundo nombre. Mi madre me llamaba así. Es el nombre del hombre debajo del monstruo. No sé qué quieres de mí. Mi voz se quebró. Perdón, comprensión, amor. Tiempo. Su pulgar limpió una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Quiero tiempo para que veas que no soy tu enemigo. Tiempo para que recuerdes por qué sonreías cuando entraba en esa cafetería. Tiempo para que entiendas que todo lo que he hecho, cada manipulación y movimiento calculado, ha sido porque no podía soportar la idea de un mundo donde no me pertenecieras. Las personas no son pertenencias. Tienes razón. Se inclinó, sus labios rozando mi frente en un gesto tan tierno que hizo que mi pecho doliera. Pero eres mía de todos modos. Lo has sido desde ese primer momento en la galería. Y yo soy tuyo, me quieras o no, me creas o no. Se apartó antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la confesión o la forma en que mi traidor corazón había tartamudeado ante sus palabras. La cena estará lista en 1 hora. Ponte algo cómodo. Vamos a comer en la terraza esta noche. No quiero cenar contigo. Entonces siéntate en silencio mientras como y mira las luces de la ciudad. Se movió hacia la puerta. Hizo una pausa. Pero te sentarás conmigo de todos modos, porque una parte de ti tiene curiosidad. Una parte de ti recuerda las tardes de martes y los besos empapados de lluvia y la forma en que te hice sentir vista por primera vez en tu vida. Se fue antes de que pudiera negarlo. Me dejó de pie entre dibujos esparcidos y las ruinas de mi certeza, preguntándome cuándo exactamente había dejado de estar completamente segura de querer escapar. Usé la ropa cómoda que él había sugerido, pantalones de lino suave y un suéter de cachemira que se sentía como una nube contra mi piel. Me dije a mí misma que estaba eligiendo el cumplimiento porque pelear durante la cena parecía agotador, no porque una parte de mí quería ver lo que había planeado. La terraza estaba transformada. Luces de cadena colgaban por encima, proyectando todo en un cálido ámbar. Una pequeña mesa había sido puesta para 2, ropa de cama blanca y copas de cristal atrapando la luz. Más allá de la barandilla, la ciudad se extendía debajo de nosotros como una alfombra de estrellas, lo suficientemente cerca para tocar, pero imposiblemente distante. Dante estaba de pie en el borde, una mano en la barandilla, su perfil nítido contra el cielo oscurecido.
Se había cambiado a pantalones oscuros y un suéter color carbón que lo hacía parecer más joven, menos peligroso. Casi como Daniel de nuevo. «Es hermoso», dije antes de poder detenerme. Se volvió, y algo en su expresión se suavizó. «Pensé que podrías apreciar la vista. Mencionaste una vez que te sentías atrapada por la ciudad. Aquí arriba, estás por encima de todo. Todavía atrapada, sin embargo. Pero las palabras carecían de mordacidad. Semántica. Sacó una silla para mí. Esperó. Después de un momento de vacilación, me senté. Empujó la silla con cuidadosa precisión, sus dedos rozando brevemente mis hombros. La cena llegó a través de Marco, quien dejó platos de pasta que olían a cielo y desapareció sin una palabra. La comida era casera. Podía darme cuenta por las formas irregulares de los raviolis, la calidad rústica de la salsa. «¿Hiciste esto?», pregunté, sorprendida. «Mi madre me enseñó a cocinar antes de morir». Dante sirvió vino en ambas copas. Ella decía, un hombre que no puede alimentarse a sí mismo no es un hombre en absoluto. Así que, sí, lo hice. Raviolis de calabaza con mantequilla, marrón y salvia. Mencionaste que era tu favorito una vez. Por supuesto que lo había recordado. Él recordaba todo. Comimos en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y el zumbido distante del tráfico muy abajo. La pasta era perfecta, tierna, sabrosa, hecha con un cuidado que hablaba de práctica y paciencia. Sabía a consuelo, a hogar, a cosas que había perdido cuando murió mi madre. «La Rosy dice que tienes verdadero talento», dijo Dante finalmente. «Ella piensa que con la instrucción adecuada podrías perseguir un doctorado si quisieras. Lo que yo quiera es irrelevante cuando soy una prisionera. Lo que tú quieres es la única cosa que me importa». Dejó su tenedor. Se reclinó en su silla. «Nómbralo. Cualquier cosa dentro de mi poder para darte es tuya». Libertad. Aparte de eso, su mandíbula se tensó. «He explicado por qué no puedo». «Entonces eres un mentiroso». Empujé mi plato lejos. La comida de repente sin sabor. «Dices que lo que quiero importa, pero solo si se alinea con lo que ya has decidido. Eso no es preocuparse, Dante. Eso es control disfrazado de consideración». «Tienes razón». La admisión me sorprendió. «Soy controlador, posesivo. He construido toda mi vida controlando circunstancias, manipulando resultados, asegurando que nada suceda que no haya planeado. Y contigo...» Se detuvo. Se pasó una mano por el pelo. «Contigo, estoy aterrorizado porque por primera vez en mi vida quiero algo que no puedo forzar, no puedo comprar, no puedo manipular, para que exista. ¿Qué quieres? A ti. Simple, directo, devastador. No tu cumplimiento, o tu resignación, o tu eventual tolerancia. Quiero que me mires de la manera en que mirabas a Daniel. Quiero que sonrías cuando entro en una habitación, en lugar de calcular rutas de escape. Quiero». Su voz se endureció. «Quiero que me quieras de vuelta». La vulnerabilidad en su confesión hizo que mi pecho se apretara. No puedes forzar los sentimientos. Lo sé. Se puso de pie, se movió a la barandilla, miró hacia la ciudad. «Es por eso que estoy intentando algo en lo que no soy bueno. Paciencia. Dejar que vengas a mí en lugar de tomar lo que quiero. Va en contra de cada instinto que tengo». Me uní a él en la barandilla, dejando espacio entre nosotros. El aire de la noche era fresco, llevando olores de la ciudad, escape y comida y vida sucediendo muy abajo. «Háblame de tu madre». El cambio de tema lo hizo mirarme, la sorpresa parpadeando en sus rasgos. «¿Por qué?». «Porque la doctora Rosy la mencionó. Porque aprendiste a cocinar de ella. Porque cada vez que hablas de ella, tu voz cambia». Envolví mis brazos alrededor de mí misma, porque estoy tratando de entender cómo alguien que claramente amaba a su madre se convirtió en alguien que secuestra mujeres. Estuvo callado por un largo momento. Luego, su nombre era Isabela. Era profesora de Historia del Arte antes de casarse con mi padre. Así es como conocí a la doctora Rosy. Amaba las pinturas renacentistas, hablaba italiano, francés e inglés,
Podía citar a Dante Alighieri de memoria. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Mi padre me nombró por el poeta, porque ella amaba la Divina Comedia. Pensó que era romántico. ¿Qué le pasó? Cáncer, pancreático. Murió 6 meses después del diagnóstico. Sus manos se apretaron en la barandilla. Tenía 15 años, lo suficientemente mayor para entender la muerte, lo suficientemente joven para ser destruido por ella. Mi padre se volcó en el negocio después. Se volvió más duro, más malo. Me enseñó que el amor era debilidad, que preocuparse por cualquier cosa te hacía vulnerable. Pero no le creíste. Traté de hacerlo. Se volvió para enfrentarme. Construí muros, mantuve a todos a distancia. Me convencí de que estaba mejor solo. Y luego entré en una galería y te vi mirando el nacimiento de Venus, con lágrimas en los ojos. Y cada muro que había construido se derrumbó como si estuviera hecho de papel. Eso no es amor, eso es obsesión. Mi madre solía decir que el idioma italiano no distingue entre los dos. Hay tamo para el amor y te voglio para el deseo, pero nada que capture el espacio intermedio, el deseo consumiente que es a la vez puro y posesivo. Extendió la mano, metió un mechón de pelo detrás de mi oreja. Lo que sea esto, es más grande que el deseo, más peligroso que el simple amor. Es el tipo de sentimiento que inicia guerras. Debería haberme alejado. En cambio, me encontré inclinándome hacia su toque, mi cuerpo traicionando cada pensamiento racional. No soy un país para ser conquistado. No. Su pulgar trazó mi pómulo. Eres la obra maestra que robaría de los Uffizi si pensara que podría mantenerte en mi pared. El poema que memorizaría si pensara que podría llevarte en mi bolsillo. La canción que aprendería a tocar si pensara que la música podría capturar lo que siento cuando me miras. Eres bueno con las palabras. Estoy desesperado. Su frente tocó la mía. Absolutamente, patéticamente desesperado por cualquier señal de que no me odias completamente. Que alguna pequeña parte de ti recuerda lo bien que estábamos juntos en esa cafetería. Nunca estuvimos juntos. Todo eso fue fingido. Fue lo más honesto que he sido nunca. Sus manos ahuecaron mi rostro. Cada risa, cada historia, cada momento que te escuché hablar sobre tus sueños, eso fue real. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. El beso sucedió antes de que pudiera pensar. Antes de que pudiera recordar todas las razones por las que era una idea terrible. Sus labios encontraron los míos con una gentileza que contradecía todo lo que sabía sobre él. Una reverencia que debilitó mis rodillas. Sabía a vino y deseo, a memoria y posibilidad, a cada tarde de martes condensada en un solo momento perfecto. Le devolví el beso. Dios me ayude. Le devolví el beso con 3 meses de preguntas e ira y anhelo confuso. Mis manos se cerraron en su suéter, acercándolo incluso, mientras mi mente gritaba que esto estaba mal. Esto era exactamente lo que él quería. Esto era yo rindiéndome. Hizo un sonido bajo en su garganta, algo entre un gemido y una oración. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. No se parecía en nada a ese primer beso bajo la lluvia, que había sido tentativo, cuestionador. Esto era reclamo y confirmación, posesión y rendición. Todo a la vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, sus ojos se habían vuelto casi negros de deseo. Dime que pare. La palabra se atascó en mi garganta. Dime que pare, mía, porque si no lo haces, voy a seguir besándote. Voy a llevarte adentro y pasar toda la noche mostrándote exactamente cuánto te he deseado. Cuánto tiempo he soñado con tenerte en mi cama, en mi hogar, en mi vida permanentemente. La imagen que sus palabras conjuraron hizo que el calor se acumulara en mi vientre, pero la realidad volvió a estrellarse. La manipulación, las mentiras, el hecho de que estaba aquí contra mi voluntad. Para. Me soltó inmediatamente, dio un paso atrás con un esfuerzo visible. Su respiración era irregular, sus manos apretadas a los costados. Bien, bien. Lo miré fijamente, sorprendida. Dijiste que parara. Paré.
Se dio la vuelta. Agarró la barandilla como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Soy muchas cosas, Mia, pero no soy un violador. Cuando vengas a mi cama, y lo harás eventualmente, será porque lo elijas, porque me desees tanto como yo a ti. Eso nunca va a suceder. Ya veremos. Miró hacia atrás a mí, y el calor en su mirada hizo que mi respiración se detuviera. Entra. Ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave si te hace sentir más segura, pero sabe que estaré acostado despierto 3 puertas más abajo, pensando en la forma en que acabas de devolverme el beso, la forma en que tus manos me acercaron más, la forma en que respondiste como si hubieras estado esperando esto tanto como yo. Te odio. Lo sé. Su sonrisa era triste, hermosa, pero me besaste de todos modos. Huí. No había otra palabra para ello. Prácticamente corrí de regreso adentro, por el pasillo hasta mi habitación, donde cerré la puerta con manos temblorosas. Presioné mi espalda contra ella y traté de calmar mi corazón acelerado. Él tenía razón. Le había devuelto el beso. Había querido seguir besándolo a pesar de todo, y eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza o manipulación. Las siguientes 3 semanas pasaron en una extraña rutina. La doctora Rossi venía 2 veces por semana, llenando mi cabeza de historia del arte y teoría crítica. Dante mantenía su distancia, en su mayoría, apareciendo para la cena y encuentros ocasionales en la biblioteca, pero nunca presionando, nunca exigiendo más que conversación. Marco y los otros guardias se convirtieron en presencias familiares. Centinelas silenciosos que aseguraban que mi encarcelamiento siguiera siendo cómodo. Dibujaba constantemente. Llenaba cuaderno tras cuaderno, con rostros y manos, y detalles arquitectónicos de memoria. Y sí, más dibujos de Dante. Durmiendo, leyendo, de pie junto a la ventana con su café. Me decía a mí misma que era estudio artístico. Sabía que estaba mintiendo. Mi padre llamaba semanalmente. Cada conversación era la misma. Promesas de que estaba trabajando para sacarme. Súplicas de que me mantuviera fuerte. Disculpas que se sentían cada vez más huecas. Marco había robado $3 millones y había desaparecido. Los calabreses querían sangre, y yo estaba atrapada en medio de una guerra que no había comenzado. El día 22 de mi cautiverio comenzó como todos los demás. Café con Dante en la cocina. Habíamos caído en el hábito de compartir las mañanas, hablando de arte o libros, o nada en absoluto. Me hacía reír a pesar de mí misma. Me recordaba por qué me había enamorado de Daniel en primer lugar. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo mientras enjuagaba mi taza. «Si estás dispuesta». «¿Es esta la parte donde revelas la mazmorra?» Sus labios se crisparon. «No hay mazmorra, solo algo que creo que apreciarás. Tendríamos que salir del ático». Dejé la taza lentamente. «¿Estás pidiendo permiso? Estoy preguntando si confías en mí lo suficiente como para subirte a un coche conmigo». Mantuvo mi mirada. «Sé que no te he dado ninguna razón para hacerlo, pero te prometo que no te llevaré a ningún lugar peligroso. Te llevaré a un lugar hermoso». Cada instinto gritaba que me negara. Pero había estado en este ático durante 3 semanas, mirando las mismas paredes, sintiendo que mi mundo se encogía con cada día que pasaba. Y Dios me ayude. Confiaba en él. No completamente. No racionalmente, pero lo suficiente. «Está bien». La sorpresa parpadeó en su rostro. «Está bien. Llévame a algún lugar hermoso». Encontré sus ojos. «Muéstrame que no eres solo una jaula envuelta en buenas intenciones». El viaje duró 40 minutos. Saliendo de la ciudad hacia un campo que apenas reconocía. Dante conducía él mismo. No había guardaespaldas a la vista, aunque sospechaba que seguían a distancia. No hablamos mucho, solo existimos en un silencio cómodo mientras la ópera italiana sonaba suavemente a través de los altavoces. Finalmente se detuvo ante unas puertas que se abrieron automáticamente, revelando un largo camino de entrada bordeado de cipreses. Al final se encontraba una villa. Piedra antigua, rosas trepadoras, ventanas que brillaban bajo el sol de la mañana, como promesas. «¿Qué es este lugar?», pregunté mientras me ayudaba a salir del coche. «La casa de mi madre».
Mantuvo mi mano en la suya mientras caminábamos hacia la entrada. La heredó de su familia. Después de que murió, mi padre no soportaba visitarla, así que permaneció vacía durante años hasta que la restauré. Por dentro, la villa era una combinación perfecta de lo antiguo y lo nuevo. Frescos originales en los techos, comodidades modernas ocultas discretamente. Pero lo que me hizo jadear fue el arte. Pinturas cubrían cada pared. Obras maestras del Renacimiento que solo había visto en libros de texto. Estas no pueden ser originales. Algunas lo son. Otras son las mejores falsificaciones que el dinero puede comprar. Observó mi rostro mientras me movía de pintura en pintura, bebiendo detalles que había memorizado de fotografías. He estado coleccionando desde que tenía 20 años, construyendo la galería que mi madre siempre soñó tener. Esto es increíble. Me detuve frente a un Botticelli. No el nacimiento de Venus, sino la Virgen de la Granada. Miré fijamente el pan de oro y las delicadas pinceladas, hasta que mi visión se nubló. Me trajiste a un museo privado. Te traje a casa. Su voz era tranquila detrás de mí. Esta villa, esta colección, todo está en un fideicomiso a tu nombre. Lo ha estado desde el día después de que te tomé. Me volví lentamente. ¿Qué? Si algo me pasa, es tuyo. La villa, el arte, suficiente dinero para mantener ambos por el resto de tu vida. Se movió más cerca. Te dije que lo que quieres me importa, y quieres belleza, cultura, la libertad de estudiar arte sin preocuparte por la supervivencia. Así que te lo estoy dando. ¿Por qué harías eso? Mi garganta se cerró. ¿Apenas me conoces? Te conozco mejor que nadie en tu vida. Su mano subió, ahuecó mi mejilla. Sé que lloras con Botticelli y te ríes de la violencia de Caravaggio. Sé que tomas tu café con 2 azúcares y odias las mañanas pero amas los atardeceres. Sé que sacrificarías todo por personas que no lo merecen y sueñas con ciudades que crees que nunca verás. Te conozco, Mia, y te amo. La confesión colgó entre nosotros, enorme y aterradora. No puedes amarme. Me secuestraste. Puedo hacer ambas cosas. Su pulgar trazó mi labio inferior. Amarte y encarcelarte. Adorarte y poseerte. Querer tu felicidad mientras soy lo suficientemente egoísta como para mantenerte cerca. No soy un buen hombre, Cara, pero soy un hombre que te daría el mundo si me dejaras. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esto es demasiado. Todo esto es demasiado. Entonces toma lo que puedas manejar y deja el resto. Besó mi frente, gentil y reverente. Quédate aquí hoy. Explora la villa. Mira las pinturas, y cuando estés lista, volveremos. Pero sabe que este lugar es tuyo cuando quieras, como quieras. Comenzó a apartarse, pero mi mano salió disparada. Atrapó su muñeca. Quédate. Muéstrame todo. Háblame de tu madre y de las piezas que amaba. La sonrisa que se extendió por su rostro fue puro sol, transformándolo de peligroso a devastador. Sí. Entrelacé mis dedos con los suyos. Muéstrame tu mundo, Dante. El real debajo de la violencia. Pasamos el día perdidos en arte e historias. Me mostró los favoritos de su madre. Explicó la procedencia y las historias de adquisición, que probablemente eran ilegales, pero indudablemente fascinantes. Almorzamos en una terraza con vistas a los viñedos. Bebimos vino que sabía a verano. Hablamos de todo y de nada. Y en algún lugar entre el Rafael y el Tiziano, entre la segunda y la tercera copa de vino, dejé de fingir que no sentía algo por él. Dejé de luchar contra la atracción que había existido desde esa primera reunión en la cafetería. Dejé de resistirme a la verdad de que me había estado enamorando de él mucho antes de saber su verdadero nombre. Cuando me besó frente a un Caravaggio que representaba el martirio de San Sebastián, le devolví el beso sin dudarlo. Dejé que me respaldara contra la pared. Dejé que sus manos exploraran. Me dejé sentir en lugar de pensar. Ven a la cama conmigo, susurró contra mis labios. Déjame mostrarte cómo he soñado con amarte. Esta vez no le dije que parara. El dormitorio de la villa era diferente al del ático, más suave de alguna manera.
con cortinas vaporosas que filtraban la luz de la tarde en algo dorado y onírico. Las manos de Dante temblaban ligeramente mientras desabrochaba mi blusa, cada movimiento deliberado y cuidadoso, como si yo fuera una de las obras maestras de abajo que podría romperse si se manejaba con brusquedad. «Podemos parar», murmuró contra mi cuello, su aliento cálido en mi piel. «En cualquier momento. Solo di la palabra, no pares». Mis propias manos trabajaron en su camisa, torpemente con los botones hasta que él ayudó, hasta que la tela cayó, y pude trazar las líneas de músculo y tinta. Un tatuaje de manga completa en su brazo izquierdo que representaba escenas del infierno de Dante. «No te atrevas a parar». Lo que sucedió después no fue nada como lo había imaginado. No hubo violencia, ninguna posesión disfrazada de pasión. En cambio, me tocó como si fuera adoración. Me besó como si fuera oración. Me hizo el amor con una reverencia que trajo lágrimas a mis ojos. Cada caricia pedía permiso. Cada movimiento verificaba el consentimiento. Me dio el control incluso mientras me rendía. Me dejó marcar el ritmo, incluso mientras nos guiaba a ambos más alto. Después, yacimos enredados en sábanas que olían a lavanda y sol. Mi cabeza en su pecho donde podía escuchar su latido volviendo lentamente a la normalidad. Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi hombro. Y por primera vez desde que había vuelto a mi vida como Dante, en lugar de Daniel, me sentí completamente en paz. «Te amo». Las palabras salieron más fáciles la segunda vez. Las presionó en mi cabello, mi frente, mis labios. «Te he amado desde esa galería, desde antes de tener derecho a...». Lo sé. Incliné mi cabeza para mirarlo. Creo que una parte de mí siempre lo ha sabido. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando quería odiarte, había algo debajo. Reconocimiento. Tal vez como si mi alma conociera la tuya antes de que mi mente se pusiera al día. Muy poético para alguien que estudia arte visual, pero su sonrisa era suave, sin reservas. Culpa a la doctora Rossi. Me ha estado haciendo leer a Petrarca. Tracé el tatuaje en su brazo, siguiendo a los pecadores descendiendo al infierno. «¿Cuándo te hiciste esto?» «Después de que murió mi madre. 17 y estúpido, pensando que la tinta podría capturar de alguna manera el dolor». Su mano atrapó la mía, la presionó plana contra su bíceps. El poema era su favorito. Solía leérmelo en italiano cuando no podía dormir. «Léemelo ahora». Así que lo hizo, su voz cayendo en un italiano fluido que yo no entendía, pero sentía en mis huesos. Las palabras nos envolvieron como seda, transformando el dormitorio en algo sagrado. Cuando terminó, lo besé de nuevo. Más lento esta vez, saboreando en lugar de desesperada. Nos quedamos en la villa durante 3 días, 3 días perfectos, donde el mundo exterior dejó de existir, donde yo no era una rehén y él no era un monstruo, donde éramos solo Mía y Dante aprendiendo los cuerpos e historias y sueños del otro. Él cocinó para mí. Platos italianos sencillos que su madre le había enseñado. Lo dibujé en cada posición y condición de iluminación concebible. Hicimos el amor y hablamos y existimos en una burbuja que sabía que no podía durar, pero quería de todos modos. En la 4ª mañana, la realidad volvió a estrellarse. El teléfono de Dante sonó al amanecer, sacudiéndonos a ambos despiertos. Sentí que se tensaba contra mí antes de que siquiera mirara la pantalla, su cuerpo pasando de relajado a listo para el combate en segundos. «¿Qué pasa?» Su voz era todo negocios, ningún rastro del amante gentil que me había sostenido durante la noche. Una pausa entonces. «¿Cuándo? ¿Dónde?» Otra pausa más larga. «Entendido. Estoy en camino». Estaba fuera de la cama antes de que pudiera procesar, poniéndose la ropa con movimientos eficientes y practicados. «Tenemos que volver a la ciudad ahora». «¿Qué pasó?» «Tu hermano apareció. Me arrojó mi ropa, ya moviéndose hacia la puerta. Los calabreses lo tienen. Están ofreciendo un intercambio. Marco por ti». Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Qué? Tu padre hizo un trato. Les dijo dónde encontrar a tu hermano a cambio de su promesa de dejarte en paz». Su mandíbula estaba apretada,
La furia irradiaba de él en oleadas. No sabía o no le importaba que usarían a Marco como cebo para atraerme. Tenemos que ayudarlo. Me estaba vistiendo ahora también, con las manos temblorosas. Es mi hermano. Lo que sea que haya hecho, no puedo simplemente... No voy a dejar que te tengan. Dante atrapó mis hombros, forzándome a mirarlo. ¿Entiendes? Quemaré toda esta ciudad antes de dejar que los calabreses te toquen. Entonces, ¿qué hacemos? Su sonrisa era terrible, hermosa. La sonrisa de un hombre que había construido un imperio sobre la violencia calculada. Vamos a la guerra. El viaje de regreso a la ciudad tomó 30 minutos. Dante hizo llamadas en italiano rápido, emitiendo órdenes que solo entendía a medias. Para cuando llegamos al ático, se había transformado en un centro de mando. Hombres con trajes por todas partes, armas siendo revisadas y cargadas, mapas esparcidos sobre cada superficie. El intercambio está fijado para la medianoche en el viejo distrito de almacenes. Uno de los tenientes de Dante informó: quieren a Mia entregada sola, desarmada, a cambio de Marco. La matarán en el segundo que la tengan. La voz de Dante era hielo. Esto ya no se trata del dinero. Se trata de enviar un mensaje de que nadie roba a los calabreses y vive, así que no hacemos el intercambio. Di un paso adelante, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Sacamos a Marco de otra manera. Cada hombre en la habitación se volvió para mirarme. La expresión de Dante era indescifrable. No hay otra manera. Lo tienen en su fortaleza. 20 hombres mínimo, todos armados, todos leales. Se necesitaría un ejército para romper esas paredes. Entonces consigue un ejército. Me moví a la mesa. Estudié los mapas. Eres Dante Caruso. Diriges la mitad de la ciudad. Pide favores. Haz alianzas. Haz lo que sea que hagas para movilizar fuerzas. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras mi hermano muere por robarte dinero. Él me robó y te puso en peligro. Las manos de Dante se cerraron en puños a sus costados. ¿Por qué te importa lo que le pase? Porque es familia, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hermano. Encontré sus ojos. Y porque si dejas que muera, nunca te lo perdonarás. Te conozco, Dante. Debajo de toda la violencia y la crueldad calculada, eres el chico que aprendió a cocinar de su madre, que colecciona arte porque la belleza importa, que se enamora de extraños en galerías. Ese hombre no abandonaría a alguien para ahorrarse problemas. El silencio se extendió por la habitación. Luego Dante se volvió hacia su teniente. Llama a los Russo, a los Benedetti, a cualquiera que nos deba favores o nos tema lo suficiente como para cooperar. Diles que los calabreses cruzaron una línea y vamos a la guerra. Cualquiera que esté con nosotros obtiene una parte de su territorio cuando esto termine. Jefe, hazlo. Su voz restalló como un látigo. Y ten a nuestros mejores hombres armados y listos. Nos movemos en 3 horas. La habitación explotó en actividad. Los hombres hicieron llamadas, cargaron armas, estudiaron mapas y puntos de entrada. Dante me llevó aparte a la biblioteca donde habíamos pasado tantas tardes. No tienes que hacer esto, dije antes de que pudiera hablar. Sé que Marco no se merece. No lo estoy haciendo por Marco. Sus manos ahuecaron mi rostro. Lo estoy haciendo porque tú me lo pediste. Porque hacerte feliz importa más que la venganza, o el territorio, o mantener el statu quo. ¿Quieres a tu hermano vivo? Entonces lo traeré de vuelta vivo, aunque me haya robado. Aunque... Me besó fuerte y posesivo. Pero después de esta noche, él deja la ciudad, desaparece. Porque puedo perdonar una vez por tu bien, pero no te arriesgaré una segunda vez. Trato hecho. ¿Y tú? Su frente tocó la mía. Tú te quedas aquí a salvo, rodeada de guardias que morirán antes de dejar que nadie te toque. Esto no es negociable, Mia. Puedo concentrarme en sacar a tu hermano si sé que estás protegida. Odio ser dejada de lado. Odio la idea de ti en peligro más de lo que odio cualquier otra cosa en este mundo. Él se apartó, y la expresión en su rostro era cruda. Si algo te pasara, si te perdiera, arrasaría toda esta ciudad. Mataría a todos los que alguna vez te miraron mal. Me convertiría en el monstruo que pensabas que era cuando esto comenzó. No eres un monstruo con nadie. No,
Su pulgar trazó mis labios. Tú me haces querer ser mejor, más suave, el tipo de hombre que merece a alguien como tú. Ya eres ese hombre. Atrapé su mano, presioné un beso en su palma. Ahora ve a buscar a mi estúpido hermano antes de que cambie de opinión sobre perdonarlo. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me senté en la biblioteca rodeada de guardias, incapaz de hacer nada más que esperar y preocuparme. Marco, el guardaespaldas, se sentó conmigo, su presencia sorprendentemente reconfortante. El jefe es bueno en esto, dijo cuando había desgastado un camino en la alfombra con mi paseo. Lo ha estado haciendo desde que era más joven que tú. Sacará a tu hermano. Y si no lo hace, entonces vamos a la guerra propiamente dicha. Pero no llegará a eso. Marco se reclinó en su silla. Lo cambiaste, ¿sabes? Le hiciste recordar que hay más en la vida que territorio y venganza. Eso vale más que todos los soldados del mundo. A las 2 a.m., mi teléfono sonó. El nombre de Dante parpadeó en la pantalla. Está hecho. Su voz era ronca, agotada. Tu hermano está vivo, maltrecho, pero respirando. Los calabreses ya no serán un problema. ¿Qué hiciste? Lo que mejor hago. Les hice una oferta que no pudieron rechazar. Una pausa. Estoy trayendo a Marco al ático. Se quedará bajo vigilancia hasta que sane lo suficiente para viajar. Luego desaparece. ¿Y mi padre? El silencio se extendió a través de la línea. Luego, tu padre puso esto en marcha. Dijo a los calabreses dónde encontrar a Marco, sabiendo que lo usarían como cebo. Cambió la vida de su hijo por la promesa de la condonación de la deuda. La traición golpeó como un golpe físico. Él no lo haría. Lo hizo. Mis hombres grabaron la conversación. La voz de Dante se suavizó. Lo siento, cara, pero tu padre eligió su propia supervivencia sobre sus 2 hijos. Ese no es el tipo de hombre que merece tu lealtad. Me hundí en la silla más cercana, el teléfono presionado contra mi oído mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre, mi familia, todo lo que había tratado de proteger, y había estado podrido desde el principio. Ven a casa, dijo Dante suavemente. Déjame abrazarte. Déjame recordarte que la familia no siempre es sangre. Ya estoy en casa. La verdad de ello se asentó en mi pecho. Lo he estado desde esa primera noche, solo que no estaba lista para admitirlo. Marco llegó 1 hora después, llevado por 2 de los hombres de Dante. Se veía terrible, ojo morado, labio partido, moretones cubriendo cada pulgada visible de piel, pero estaba vivo, respirando, lo suficientemente consciente como para encontrar mis ojos con algo parecido a la vergüenza. Mía, su voz era ronca. Lo siento mucho. Nunca quise. No pensé. Lo sé. Me senté en el borde de la cama donde lo habían acostado. Nunca piensas. Ese siempre ha sido tu problema. Lo arreglaré. Devolveré cada centavo. Desaparecerás. La voz de Dante vino desde la puerta. Fría y final. Te estoy dando una oportunidad, porque Mía me pidió que te salvara. Pero si alguna vez la vuelves a contactar, si alguna vez vuelves a esta ciudad, si siquiera piensas en causar más problemas, terminaré lo que los calabreses comenzaron. Marco asintió, haciendo una mueca de dolor. Entendido. Hay dinero en una cuenta a tu nombre, suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Dante entró en la habitación, se paró a mi lado. Úsalo sabiamente porque es la última ayuda que recibirás de alguien en esta familia. Después de que el médico había revisado a Marco y le había dado algo para el dolor, después de que había caído en un sueño drogado, encontré a Dante en la terraza donde habíamos tenido nuestro primer beso real. Estaba de pie en la barandilla, con las manos agarrando el metal, como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Gracias. Envolví mis brazos alrededor de él desde atrás, presioné mi cara contra su espalda. Por salvarlo, por hacer algo que no querías hacer porque te lo pedí, haría cualquier cosa por ti. Sus manos cubrieron las mías. Esta noche probó eso. Arriesgué hombres, recursos, alianzas, todo porque me miraste con esos ojos y me pediste que fuera mejor que mi naturaleza. Tu naturaleza es mejor de lo que piensas. Se volvió en mis brazos,
y la expresión en su rostro era cruda de agotamiento y alivio, y algo que parecía adoración. «Cásate conmigo». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, enormes e imposibles. «¿Qué?» «Cásate conmigo». Lo dijo de nuevo, más fuerte esta vez. No porque te esté forzando o manipulando o jugando algún juego largo, sino porque te amo. Porque me haces querer ser el hombre que mi madre esperaba que me convirtiera. Porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Dante, sé que es rápido. Sé que solo hemos estado juntos, realmente juntos durante unos días, pero te he amado durante 6 meses. Planeé toda mi vida alrededor de tenerte en ella. Y esta noche, cuando estaba asaltando ese almacén, todo lo que podía pensar era que si algo salía mal, si moría, quería que tuvieras todo. Mi nombre, mi protección, mi legado, todo. Estás loco, pero estaba sonriendo a través de las lágrimas completamente. Sacó un anillo de su bolsillo, esmeralda rodeada de diamantes, antiguo y hermoso, y claramente una reliquia. Este era de mi madre. Mi padre se lo dio cuando eran más jóvenes de lo que somos ahora. Lo usó todos los días hasta que murió. Y lo he estado llevando durante 3 semanas, esperando el momento adecuado para preguntar. Este es el momento adecuado después de una guerra de pandillas, y mi hermano casi muriendo. Este es el momento perfecto. Cayó sobre una rodilla en la terraza, las luces de la ciudad creando un halo detrás de él. Porque prueba que pase lo que pase, cualquier caos que estalle, lo enfrentamos juntos. Así que, Mia Santoro, ¿te casarás conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti? Lo miré. Este hombre hermoso, roto y peligroso que había orquestado mi secuestro y luego me había dado el mundo, que había aprendido mi pedido de café y guardado mis bocetos, y me amaba con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero que en cambio se sentía como volver a casa. Sí. La palabra salió ahogada por las lágrimas. Sí, hombre loco, posesivo y maravilloso. Me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas. Luego se levantó para besarme como si yo fuera aire, y él se hubiera estado ahogando. Nos quedamos en esa terraza durante horas, envueltos el uno en el otro, mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor, planeando un futuro que había parecido imposible hace solo unas semanas. Nos casamos 3 meses después en el jardín de la villa, rodeados de cipreses y rosas trepadoras. La doctora Rossi ofició, con lágrimas corriendo por su rostro mientras bendecía la unión. La lista de invitados era pequeña, principalmente la familia y asociados de Dante, algunos amigos que había hecho durante mis estudios de historia del arte. Mi padre no fue invitado. Marco envió una tarjeta desde algún lugar de Sudamérica, deseándonos una felicidad a la que probablemente no sentía tener derecho. Usé el vestido de novia de mi madre, alterado para que me quedara bien, llevando un ramo de rosas blancas. Dante llevaba un traje negro que lo hacía parecer un príncipe renacentista. Sus ojos nunca dejaron mi rostro mientras caminaba por el pasillo. Cuando dijo sus votos en italiano y luego en inglés, su voz se quebró en las palabras, «Te amo». Cuando deslicé el anillo de bodas en su dedo, me di cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No atrapada, sino elegida. No encarcelada, sino querida. La recepción se extendió hasta la noche, el champán fluyendo tan libremente como la risa. Bailamos bajo luces de cadena, mientras un cuarteto tocaba canciones de la época de mi madre. Dante me abrazó fuerte, sus labios rozando mi sien mientras nos mecíamos. «¿Feliz?», murmuró delirantemente. Me incliné hacia atrás para mirarlo, aunque probablemente debería odiarte por el hecho de que soy feliz. Me secuestraste. «Custodia protectora», corrigió con una sonrisa. «Y técnicamente, tú me secuestraste a mí también. Robaste mi corazón ese día en la galería y nunca lo devolviste. Tanta poesía de un jefe del crimen. Contengo multitudes», me hizo girar bajo su brazo. «Además, sacas al poeta en mí, entre otras cosas». «Otras cosas». Alcé una ceja.
el amante, el marido, el hombre que va a pasar esta noche mostrándole a su esposa exactamente cuánto la adora. Sus ojos se oscurecieron con promesa, y cada noche después, por el resto de nuestras vidas. Fiel a su palabra, nuestra noche de bodas fue perfecta. No solo la intimidad física, aunque eso fue trascendente, sino los momentos tranquilos intermedios. La forma en que quitó mi velo, con manos reverentes. La forma en que me leyó a Dante Alighieri en italiano, mientras yo lo dibujaba a la luz de la lámpara. La forma en que me sostuvo después, su latido constante bajo mi oído, y susurró planes para nuestro futuro. Estoy pensando que abramos la villa al público, dijo en la oscuridad. Convertirla en un museo como mi madre siempre quiso. Podrías curar, enseñar, dar a otros el regalo de la belleza que me has dado a mí. ¿Y el otro negocio? Tracé el tatuaje en su brazo. Las obligaciones familiares. Estoy trabajando en la transición a empresas legítimas. Tomará tiempo. No puedes abandonar un imperio de la noche a la mañana. Pero quiero que nuestros hijos hereden algo más que violencia y secretos. Inclinó mi barbilla hacia arriba. Quiero que tengan lo que nosotros no tuvimos. Seguridad, elección, la libertad de convertirse en quienes quieran ser. Hijos. La palabra hizo que mi corazón tartamudeara. ¿Plural? Al menos 3. Su sonrisa era infantil. Fui hijo único, solo como el infierno. Quiero una casa llena de pequeños artistas que discutan sobre Caravaggio en el desayuno y traigan a casa gatos callejeros. Visión muy específica. He tenido 6 meses para planearlo. Me besó suavemente. 6 meses imaginando cada detalle de nuestra vida juntos, y ahora puedo vivirlo. 5 años después, me paré en el jardín de la villa, viendo a nuestra hija perseguir mariposas, mientras nuestro hijo dormía en mis brazos. El museo había abierto 2 años antes, atrayendo a estudiosos y amantes del arte de todo el mundo. Dante había hecho la transición con éxito de la mayoría de sus empresas comerciales a empresas legales. Restaurantes, bienes raíces, importación y exportación, que realmente importaba y exportaba bienes legales. Todavía tenía conexiones con el viejo mundo, todavía imponía respeto y a veces miedo. Pero había construido algo nuevo, algo limpio para que nuestros hijos heredaran. «Tiene tus ojos», dijo Dante, acercándose por detrás de mí para envolver sus brazos alrededor de ambos. «Y tu racha obstinada. Se negó a dormir la siesta, porque las mariposas eran más importantes. Me pregunto de dónde saca la racha obstinada». Me incliné hacia atrás contra él. No podría ser del hombre que orquestó un cortejo elaborado de meses que involucró secuestro. «Custodia protectora», corrigió automáticamente, haciéndome reír. «Y funcionó, ¿no? Estás aquí. Feliz. Mía. Tuya». Me volví en sus brazos, con cuidado de no despertar al bebé. «Aunque técnicamente tú eres mío, también. Así es como funciona el matrimonio. El mejor trato que he hecho». Me besó suave y dulce, incluso si requirió algunas tácticas de negociación no convencionales. Nuestra hija corrió hacia nosotros, exigiendo mostrarnos una mariposa que había aterrizado en su dedo. Dante se agachó a su nivel, señalando los patrones en sus alas, explicando sobre la metamorfosis y la belleza, y cómo a veces las cosas más extraordinarias provienen de lugares inesperados. Los observé juntos, a mi hija y al hombre que una vez había sido un extraño, luego un monstruo, luego un amante y finalmente un esposo y padre, y me maravillé de cómo se había desarrollado la vida. El camino había sido retorcido, comenzó con engaño y desesperación, pero nos había llevado aquí, a este jardín, a esta familia, a este improbable final feliz. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Dante me encontró en la biblioteca. Había estado dibujando. Todavía lo hacía casi a diario, y él apareció en la puerta como lo había hecho tantas veces antes. «¿Qué estás dibujando?» Se movió detrás de mi silla, mirando por encima de mi hombro. «Nosotros. Esa primera noche en la terraza,
cuando me pediste que me casara contigo. Le mostré el boceto. 2 figuras silueteadas contra las luces de la ciudad, el momento suspendido en grafito y sombra. Quería capturarlo antes de que el recuerdo se desvaneciera. El recuerdo nunca se desvanecerá. Tomó el cuaderno de bocetos, estudió el dibujo con la intensidad que aportaba a todo. «Esto es hermoso, Kara. Todos lo son», señaló las docenas de bocetos enmarcados que cubrían las paredes. Nuestra vida juntos, representada en blanco y negro. Momentos capturados y preservados. «Llevaba mi peor vestido esa noche», dije suavemente. Traté de hacerme olvidable para que tu invitado no me notara, sin saber que él ya sabía todo sobre mí, que había estado planeando esto durante meses. Y te vi de todos modos. Dejó el cuaderno de bocetos, me puso de pie. Vi a través del disfraz a la mujer debajo, la que miraba el arte como si tuviera las respuestas a todo, la que me hizo creer en posibilidades a las que había renunciado. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. De cómo empezamos, los métodos que usaste. Consideró la pregunta seriamente. Lamento haberte lastimado, haberte hecho sentir miedo, no haber podido encontrar una manera de estar contigo que no implicara manipulación y fuerza. Sus manos ahuecaron mi rostro. Pero no me arrepiento de tenerte, de amarte, de construir esta vida contigo. Incluso si pudiera volver atrás y cambiar cómo empezamos, no lo haría. Porque cada momento, incluso los dolorosos, nos llevaron aquí. Aquí es bastante perfecto. Me estiré para besarlo, incluso si comenzó con el peor vestido que poseía y un jefe de la mafia fingiendo ser otra persona. Daniel nunca estuvo fingiendo. Profundizó el beso, haciéndome caminar hacia atrás hacia el escritorio. Él era solo Dante, sin el peso de todo lo demás. El hombre que pude ser cuando estaba contigo. Hicimos el amor en la biblioteca, rodeados de libros y bocetos, y la vida que habíamos construido a partir del caos. Y después, envueltos el uno en el otro, mientras la luz de la luna entraba por las ventanas, me di cuenta de que cada elección, desde ese primer café hasta decir sí en la terraza, hasta elegir quedarme cuando podría haber huido, había estado conduciendo a esto, a nosotros, a para siempre. Dante trazó patrones ociosos en mi hombro, su voz suave en la oscuridad. Te amo, Mia Caruso, cada versión de ti. La chica en la galería, la mujer en la cafetería, la esposa en mis brazos. Todo ello. Siempre. Te amo, susurré de vuelta, el italiano sintiéndose bien en mi lengua. Mi Daniel, mi Dante, mi hogar. Afuera, el mundo continuaba su caos. Pero aquí, en esta villa llena de arte y amor y familia, habíamos creado nuestra propia obra maestra. No perfecta, demasiado desordenada para eso, demasiado marcada por nuestro complicado comienzo, pero nuestra, real, verdadera. Y al final, eso era mejor que cualquier cuento de hadas.